Seguimos. Estamos en la tertulia de este viernes, 26 de abril del año 2024. Estamos con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. En esta edición especial de la tertulia de los viernes, seguimos desmenuzando el libro Ana, una comedia política. La segunda novela, o como quieran llamarla, de Gonzalo Pérez del Castillo, que acaba de publicarse este mes. La trama que el autor desarrolla tiene como materia prima la geopolítica, el orden mundial vigente, los organismos internacionales, sus inoperancias o sus ineficiencias, asuntos que, como el oyente bien sabe, apasionan a Gonzalo. ¿Vamos por ese lado? Metámonos ahora no ya en la forma, no ya en el tipo de libro, no ya en los personajes. Vayamos al fondo de lo que Gonzalo aborda en este texto. ¿Quién empieza? De nuevo pide Juan la palabra. Bueno, yo creo que esta novela invierte las historias de superhéroes. Porque las historias de superhéroes, hay un protagonista, que es el héroe, que enfrenta a un malvado malísimo que quiere dominar el mundo mediante una tecnología secreta y novedosa, ¿no? Es decir, esa es la historia. Es la historia de Batman, es la historia de Superman, es la historia de todos los superhéroes y todas las novelas de ciencia y las películas de ciencia ficción. Esta novela invierte los términos. Ana, la protagonista, posee una tecnología secreta, poderosa, pero no pretende conquistar el mundo, sino todo lo contrario, pretende arreglarlo. Es decir, ese es para mí es lo más interesante que tiene la novela. Es decir, haber invertido el superhéroe ahora está como desconcertado y hasta se pelea un poco con todo lo que está pasando, porque la heroína en realidad es la que debería ser la malvada, ¿no? Ahora, ¿y quién es el malo acá? No es un... No, el malo no es un ser. El malo es el resto del planeta, son las fabricantes de armamentos. Es decir, en particular, Ana se preocupa, por ejemplo, con terribles amenazas y acciones destructivas, armamentos, ¿no? Permanentemente. Es como fundir la boca de los cañones para que no puedan disparar, ¿no? Y todo lo que está conectado con la guerra. Entonces, la cuestión que se plantea no es sencilla. Es decir, basta con las amenazas de Ana y todas las acciones que ha hecho para lograr que desaparezca la guerra. Y ese es el problema, es la cuestión que en definitiva termina planteando la novela. Uh-huh. Y que cada cual tiene que resolver por sí mismo. A ver si te entiendo. La pregunta es si la única manera de salir de estas en las que andamos es que aparezca alguien tipo Ana que incida, que se meta. No, al revés. Suponiendo que existe una persona que es todopoderosa, capaz de derrotar a todos los ejércitos y a todos los gobiernos, esa persona, con esa acción, ¿puede con eso arreglar el mundo? No, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque en este momento estaba leyendo un mensaje de Roberto que dice lo siguiente: sin haber leído el libro, tengo la sensación de que sobrevuela esa idea que de a poco nos va ganando, dados los desastres, horrores e injusticias que se dan en nuestro mundo. ¿Qué idea? Bueno, por lo visto es necesario que aparezca un superpoder. Solo con un superpoder este horror desaparecería. Se pararía. La pregunta es si alcanza con eso. ¿Tú ni siquiera estás seguro de que alcance con eso? No, claro. Bueno. No, estoy convencido de que no alcanza con eso y no cambia demasiado. Ni con un superpoder se arregla. No. Bueno, más. Vamos a esto, al fondo del asunto, Alejandro. En realidad, al final de la novela, Ana termina devolviendo a todos esos militares atroces y gobernantes la posibilidad de utilizar hasta las bombas atómicas. No spoilees. No spoilees. Bueno, pero es que es muy difícil hacer reflexiones. En español, no arruines. No arruines. Es muy difícil, Emiliano, sin entrar en esas consideraciones. Te fuiste al final mismo del libro. No es el final. Bueno, caramba. Bueno, en realidad no es ese final, Bueno, en realidad
de la No es ese, constitución de la tierra, salvemos ¿no? el final. Tranquilidad. Marcia dice que ese no es el final, así que no Yo fue dije grave. yo no dije que fuera el final tampoco. Yo dije. Tú lo dijiste. Bueno, de todas maneras, ¿y qué es lo que nos está diciendo? Miren, lo que ha habido acá en definitiva ha sido una advertencia. No es otra cosa que una advertencia importante, importantísima, pero fue una advertencia a todos de que debería buscarse otro camino. Y bueno, o sea, no quiero seguir porque entonces me va a decir No ya la vuelta no spoilees. Así que le dejo la palabra al propio Gonzalo o a Marcia, Juan. Marcia, vamos contigo. Bueno, yo creo que acá justamente, creo que ya es momento de que no solo hablemos de la novela, sino de digamos así, en esas cosas en las cuales se puede haber inspirado también Gonzalo, indudablemente. Él dice que se inspiró mucho en Ferraioli, sin duda, ¿no? Lo sobrevuela. También sobrevuela, yo creo, el primer antecedente serio en esta materia, que es el de ese librito de Kant, Hacia la paz perpetua. O sea que todos nos hemos planteado. Hay referencias a Kant en el libro, ¿no? Sí, claro, pero el librito ese Hacia la paz perpetua de Kant, que tiene a su vez dos caras, como también tiene dos caras el libro de Gonzalo. Tiene una cara muy soñadora, muy, no sé, creo yo, son esas cosas muy íntimas de los seres humanos, ¿no? Pero que los escritores justamente las hacen aflorar, ¿eh? Y esa es una de las virtudes de la literatura. Y me parece que una de esas caras íntimas del ser humano es un anhelo un tanto delirante a veces, ¿no? Una fantasía, y como tal, bastante delirante, de imaginar, o que bien uno se levanta un día con superpoderes y entonces llama, no sé, a Putin y a Biden y les dice, miren, si no paran ya con esta política de violencia y de todo lo demás, va a pasar tal cosa, y pasa, y va a pasar tal otra, y pasa. Yo sé, bueno, lo podemos ver o como un delirio o como una fantasía excelentemente genial que podríamos plasmar en una obra literaria. ¿Y se ha hecho? Sí, claro que se ha hecho. Pero también lo ha hecho la filosofía, ¿verdad? Y lo seguirá haciendo, porque es un anhelo. Pero yo quiero decir algo acá, que me parece que es otra virtud de este libro. Creo que Gonzalo cree en la posibilidad de que el ser humano se rescate a sí mismo y se redima a sí mismo. Y eso es importantísimo, porque muchas veces, bueno, porque vivimos con guerras, esa es la cruda verdad, vivimos en medio de guerras, cuando no es una guerra es otra, y eso ha sido así desde hace por lo menos 10.000 años. Para atrás no lo sabemos demasiado bien, pero hoy sabemos que esa es la realidad. Entonces uno a veces tiende a pensar, caramba, el ser humano no puede prescindir de las guerras, estarán en su naturaleza. Bueno, eso también se lo han planteado los filósofos y se lo seguirán planteando. Pero, ¿será tan así? Esa es la gran pregunta. Yo sé que hay guerras, yo sé que hay muertes, yo sé que hay bombas atómicas. Pero también me pregunto si no será mucho más la parte de las personas que no se matan entre sí en este mundo que la de los que se matan entre sí. Y eso es otra lección que creo que nos deja el libro, nos deja una esperanza. Por eso digo que no es una distopía, es una utopía, ¿verdad? Y se agradece. Ahora sí, Gonzalo, dale. Qué lindo. No sé qué cara puse ahora mientras estaba hablando Marcia. Yo te puedo decir, estabas embelesado. Embelesado, sí, pero también con lo que dijeron los demás y con lo que dijiste tú, estoy embelesado desde el principio. Es fantástico porque uno se pasa 2 años trabajando en un libro, ¿no? y piensa y piensa y repiensa y rehace y reescribe y todo. Y después algo queda, ¿no? Y después lo más fantástico es que el libro cobra su propia vida, ¿no? Y el libro empieza a hablar por sí solo. Uh-huh. Y la gente empieza a leer cosas y muchas de las cosas que tú sí tuviste la intención de poner. Escucho a Marcia y efectivamente muchas de las cosas que ella dice efectivamente es lo que yo traté de decir. Y hay otras cosas que simplemente la gente intuye,
del libro y que vive por sí solo. Yo he tenido gente con los libros anteriores, esperemos que con este no me pase, que se ofendió conmigo. Porque se identificó en algunos de los personajes y pensó que era una crítica personal lo que yo estaba diciendo. Y otros que dijeron, pero tú escribiste la historia de mi vida. Y yo decía, pero no, yo no estaba pensando. Y no fue así. Así que los libros tienen vida propia. Por eso estoy embelesado de escuchar, porque toma tiempo escribir estas cosas y corregirlas y repensarlas y decir esto no está bien. Pero por lo que ustedes dicen acá sí, el mensaje fundamental, yo creo que este libro tiene un mensaje que no es extraordinario, pero es un mensaje muy sencillo, y muy fuerte. Y posiblemente Ana no sea necesaria. Ajá. ¿No? No, porque en el libro resulta que ni siquiera es suficiente con Ana, ¿no? Después de Ana tiene que venir algo más, ¿no? Sí. ¿Y tú decís que no hace falta Ana? No hace falta. No, yo creo que nosotros podemos hacer todo lo que en ese libro se hace y dejar el mundo completamente arreglado, como lo dejé, y no se puede arreglar más de eso. El libro... Ese es el mensaje. El mundo deja el mundo totalmente arreglado, eso no les quepa la menor duda. El mundo queda arreglado. Ahora, si vos tratás de arreglarlo más que eso, te vas a meter en problemas. Y para arreglar el mundo así como yo lo dejé arreglado, capaz que tampoco es tan necesario que esté Ana. Escucharon, ¿no?, lo que acabo de decir. El libro, de hecho, incluye una propuesta. Termina incluyendo una propuesta. Seguramente calificable de idealista, utópica, naif por algunos. Sí, ya fue calificada así. Pero yo no tengo problema con que... Una propuesta. Por ejemplo, el texto incluye los 10 principios para la paz. Uh-huh. Entonces, no lo voy a leer ahora. Sí, pero es al principio eso es una es un copetín. Por eso. Sí. El libro tiene una solución, o sea, Gonzalo hace un planteo. No se queda simplemente en su bronca, en su insatisfacción, en su frustración, ¿no? Hace un planteo. Claro, pero de hecho un planteo respaldado por esa fuerza supernatural de Ana. Y después, capaz que, anda a saber, si no estuviera Ana, capaz que hubiéramos podido hacer lo mismo. La Declaración de las Naciones Unidas del 48, al final te remitís a eso. Bueno, eso es un defecto de fábrica. Sí, me imaginé. Enseguida me sonó las Naciones Unidas. El libro tiene mucho también de esa experiencia de Gonzalo en organismos internacionales. Por ejemplo, en algún párrafo que describe cómo fueron decayendo y desarmándose y ya no sirviendo para nada determinadas agencias de Naciones Unidas. Que eso es nuevo, porque generalmente en mis libros se me critica de que yo soy muy pro Naciones Unidas. En este soy muy crítico de cómo está funcionando el mundo ahora, pero porque los organismos multilaterales no funcionan, pero no porque los organismos no funcionen, sino porque sus dueños no los quieren hacer funcionar. Los dueños justamente perdieron la fe en los principios esos que acaba de mencionar Alejandro. Los principios siguen siendo válidos, pero la gente perdió la fe. Tiene también de la cosecha del conocimiento directo de Gonzalo, apuntes muy punzantes, en tono parodia, diría yo, sobre cómo funcionan mal los organismos internacionales, las cumbres y las relaciones entre gobiernos, ¿no? Voy a leer 2 parrafitos nada más. ¿Eso no es spoiler? No, porque me parece que acá no vamos al fondo de la cosa, es un pasaje. Dice, como de costumbre, consultó primero a los americanos, a quienes les reveló el secreto, y acordó con ellos citar una nueva conferencia del G20. Allí se presentaría y aprobaría la propuesta de comenzar con la reducción gradual de las armas nucleares simultáneamente a razón de 20% anual, bajo el control de un grupo de técnicos integrados por todos ellos, y terminar con el tema en un periodo de 5 años. Y luego agrega, las tratativas sobre la reunión para presentar la novedosa propuesta demoraron. No se llegaba a un acuerdo sobre cuál sería la sede más adecuada, en vista de las controvertidas situaciones que habían paralizado el diálogo. Los estadounidenses, franceses y chinos desplegaron sus argumentos y fundamentos para ser ellos los locatarios, pero no lograron convencerse recíprocamente.
Brasil consideró propicia la ocasión para presentarse como candidato. Después de todo, era el mayor país de América Latina y ostentaba la grandeza, entre otras, de haber renunciado a las armas nucleares. Al ver la posibilidad de que un país sin armas nucleares pudiera servir de sede del histórico encuentro, Sudáfrica apareció y sugirió su candidatura como una posible alternativa. Mientras las discusiones proseguían sobre este laborioso tema, el periodo de tregua de 12 meses que Ana se había autoimpuesto caducó. Eso es real. Es tremendo, ¿no? Eso es realidad pura. Eso es tremendo, tremendo, tremendo. No hay nada de fantasioso ni de ciencia ficción Bueno, ahí. yo puedo agregar algo, voy a leerles un parrafito yo también. Dale. En realidad tenía otros para leer, pero me temo que sí, que puedo spoilear si los leo. Cuidado, cuidado. Bueno, por eso mismo, voy Entonces, a leer uno. Claro, voy a leer este que habla de Ana, ¿verdad? De Ana y su propia alma. Dice, no amaba a los dioses, porque los encontraba soberbios, mezquinos, egoístas y vindicativos. Esta nueva diosa, Ana, como Afrodita, Artemisa o Atenea, que ya decenas o tal vez centenas de millones de personas veneraban y glorificaban, no podía en modo alguno parecerse a ellos. Miren qué frase cargada de trascendencia, ¿no? Por eso, a mí la única crítica que yo tendría para hacerle a este libro de Gonzalo es que yo ansiaría que se soltara un poco más del punto de vista humano, Ana. Que se soltara. Es mi opinión personal, personalísima, y nadie tiene por qué tenerla en cuenta. Pero me encantaría que Ana se soltara mucho más y rompiera diques de, qué sé yo, rompiera diques de contención, de todas aquellas cosas que podemos llegar a entender como el, no sé, el plano de las relaciones internacionales, políticas, etcétera. Que se metiera más en los lugares más inexplorados. Ya que juega con el alma humana y lo hace muy bien, yo me quedé con ganas de eso. Pero eso es para la segunda parte que... Y bueno, es lo que iba a decir. Te esperamos, Gonzalo, una segunda parte. No, como bien dice Marcia, sí, yo no digo en ningún lado que ella es una superhéroe, heroína, pero en muchos lados sí que es una diosa, que es un extraterrestre. Es decir, la gente le adjudica a este personaje que aparece con superpoderes, le adjudica muchas cosas, lo cual me sirve también para hablar de las cuestiones de la religión y la fe y el sentido que eso tiene. Por eso digo, el libro se abre, va derivando por otras ventanas, aparte del núcleo central que aborda, ¿no? Exacto. Sigo mirando lo que dicen los oyentes. Por ejemplo, Walter señala, la tertulia de hoy me hará leer ese libro. Parece que es interesante. Bueno. Después hay preguntas para Juan. Raquel quiere saber, ¿Juan tiene una visión apocalíptica del mundo? Para nada. Tengo una visión apocalíptica del capitalismo, pero no del mundo. Bueno. Después, ¿Y alternativa? tercer mensaje. Déjense de superpoderes individuales. Hasta que no maduremos como especie colectivamente, no podremos cambiar al mundo. Ni una persona individualmente, aunque sea con superpoderes, ni un coronavirus, ni un meteorito amenazante podrán cambiar a la humanidad. Solo el propio hombre, transformándose colectivamente, puede transformar las cosas. Ese hombre tiene que leer el libro. ¿Sabes Ese hombre Ese sí que lo tiene que leer. ¿Sabes? Marcelo, leer el libro. Lo que pienso que a veces no estamos, ¿no? Estamos al aire. Ah. Mira, esto es divertido. Bueno. Alejandro pensó que estábamos en la pausa. No, lo que pienso a veces es que el panorama que se asume a través de la novela de Gonzalo Pérez del Castillo es un panorama como más grave desde todos los puntos de vista que él plantea de lo que históricamente ocurrió para la humanidad en los siglos pasados. Y no es así, me parece. Yo creo que ha habido notorios progresos en la conciencia que tiene la humanidad globalmente considerada
sobre el sentido de la vida, sobre la fraternidad, para decirlo de una manera muy amplia, que debe existir entre todos los hombres, que lo que había antes. Incluso cuando hablas de armamentos, claro que los armamentos que hay ahora son mucho más duros, más poderosos que los que había antes, pero no se usaban mucho más antes que ahora. Lo que pasa es que no se percibía la posibilidad de que, bueno, alguna bomba atómica casi suelta desatara el final del planeta Tierra o de la vida en el planeta Tierra. Pero realmente estamos peor que hace 50 años. Bueno, fíjense que estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, que hace 80, de la Primera Guerra Mundial, que, bueno, del siglo XIX, con todas las, como decía Juan, las guerras mundiales no empezaron en el siglo XX, empezaron mucho antes, y las pequeñas guerras que infinitamente ocurrían. ¿Estamos peor o estamos mejor? Yo soy, aún con los temas de Ucrania y Rusia, los temas del Medio Oriente en este momento, y alguna cosita más que no es tan cosita, que está ocurriendo, yo creo que estamos mejor que antes. Es una opinión. Y no parece ser la sensación que transmite Gonzalo con su novela, donde da capaz que una sensación distinta. Quizás por la gravedad de los armamentos, por la importancia de los armamentos que actualmente se manejan en el mundo y que podrían permitir destruir la humanidad. Incluso en otro aspecto, que es el de la riqueza distribuida en el mundo de una manera mejor, es por cierto que está mejor distribuida ahora que hace 100 años, para decir algo grandote, ¿no, verdad? Bueno, en fin, da para seguir hablando horas y horas y horas sobre esto, cosa que podemos hacer en la tertulia que viene o en otra. Carlos le contesta eso a Ana, le dice, vamos Ana, pero estamos mucho mejor que hace años. Y ella le dice, sí, hemos aprendido mucho, le dice él. Dice, sí, aprendemos y después lo olvidamos. Y es lo que están pasando ahora. Nos estamos olvidando de principios muy válidos que hicieron avanzar mucho a la humanidad. Justamente como tú decís, que es absolutamente cierto. Pero hoy día muchos de esos principios se están olvidando. Bueno, sí, lo que pasa es que tú ves la decadencia en la participación de los organismos internacionales, que es verdad, ¿no? A uno le choca mucho. Marcia. Y bueno, yo creo que justamente el libro tiene su mensaje en ese sentido, porque si bien es cierto que de repente no estamos en un apocalipsis, han pasado cosas demasiado graves como para que no estemos en alerta, ¿verdad? Y la bomba atómica sí se usó. Si solo se hubiera limitado a hacer no sé, experiencias, experimentos, como se han hecho, destrozando lugares del planeta, ¿no? Pero desgraciadamente sí se usó, y no lo podemos olvidar. Lo usó un país llamado Estados Unidos. Arrojó una bomba atómica sobre 2 ciudades llenas de seres humanos, y mató por lo menos a 110.000 personas. Entonces, ¿cómo no va a ser viable con Japón? Y puso fin a la Segunda Guerra Mundial con Japón, tema que da para hablarlo también. Pero no de ninguna manera. Es admisible lo que ocurrió, pero no lo dejamos por otro momento. Jamás voy a justificar ese atentado bárbaro, inimaginable e impune de Estados Unidos sobre Japón. Jamás. Y por eso yo creo que este libro tiene un mensaje muy, muy inteligente. Esa es la palabra que utilizaría en ese sentido. Gonzalo, tú te encargás de cerrar esta conversación. No, yo lo que puedo decir es que les agradezco infinitamente, primero a la radio, a todos ustedes, a todo el equipo, por la recepción que le han dado a esto y la divulgación. Y después a todos los comentaristas, en este caso tú fuiste un contertulio más. Y la verdad es que estoy muy agradecido y me encanta escuchar lo que han dicho y lo aprecio mucho. Porque además me parece que está dicho con sinceridad y con cariño. Así que se los agradezco mucho. Es una muy linda oportunidad. Y aprovecho para agradecer también por todos estos años pasados en la tertulia, que me han, no sé, que sin ello hubiera podido escribir un libro con tantos personajes y tantas ideas, ¿no? Porque realmente uno aprende mucho.
participando en estas cosas. La Cosas verdad que que yo en mi vida eso que comentabas hace un rato es una satisfacción enorme para nosotros. Saber que de algún modo este ámbito inspiró, por lo menos en parte, porque enriqueció. Está claro que está toda tu carrera en organismos internacionales atrás, pero que este ámbito haya ayudado, haya contribuido, la verdad que es una satisfacción enorme. Muchísimo, ¿no? porque te ayuda a abrir Claro la que mente sí. y a Yo escuchar adhiero a gente esas palabras. que piensa Agradezco. distinto que ti. Y sin embargo, con una hábil conducción, aquí devuelvo el piropo, yo creo que se pueden armar estas discusiones en las cuales gente que opina y que parte y que tiene experiencias de vida muy distintas, porque muchas de estas cosas son fruto del materialismo, de tu experiencia de vida. Es así. Y tú te llegas a ciertas conclusiones porque viviste en una determinada vida. Entonces, y aquí te encontrás con gente que ha tenido vidas distintas, experiencias distintas, sufrimientos distintos, discriminaciones distintas. Y eso te ensancha mucho la mente. Ana, Gracias. una comedia política. Ese es el título del nuevo libro, novela, o como ustedes prefieran categorizarlo, de Gonzalo Pérez del Castillo, de Editorial Fin de Siglo. Está en todas las librerías. Van a buscarlo, ustedes lo leen, ustedes sacan sus conclusiones, ustedes lo comentan en sus ámbitos, ustedes después nos hacen también a nosotros y a Gonzalo la devolución.